exponemos todas los conocimientos de autocultivadores directamente, un programa de autocultivadores para autocultivadores. El tema que nos trata el día de hoy, fertilización. Fertilización en todas tus plantas de cannabis, fertilización en los procesos previos, fertilización durante cada una de las etapas. Como es un proceso bastante largo y dispendioso, decidimos partir el programa en varias partes. Hoy vamos a hablar de fertilización en su parte inicial, entender qué es la fertilización, la preparación de sustratos, entender qué elementos necesitan las plantas y por qué fertilizar en cada punto. El día de hoy nos acompañan tres panelistas muy importantes: Sebastián Romero de Tisquesusacid, director de cultivo de Deselva. Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Nos acompaña Cristian Alvarado de Growth Solutions 420. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes para todos y gracias por conectarse. Nos acompaña también David Mantilla de Deselva, una empresa productora de derivados de cannabis con todos los registros, una empresa legal, la empresa, yo creo, la mejor empresa de derivados de cannabis del país. Buenas tardes, David. Hola, mucho gusto a todos y un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche. Entremos en materia entonces, muchachos. No, ya aquí por acá se van conectando las personas. Vamos mirando, ya siguen entrando las personas, 38, 39 personas. Se van reportando las personas, por favor, escribir de dónde se están conectando directamente. Se conectan desde, a ver, permíteme, estamos mirando, allá, listo, nos conectan desde Pereira, nos saludan, Cristian Santos también, buenas tardes, amigo. Desde Cundinamarca se conectan también, desde Uruguay, nuestro amigo King Will vuelve y se conecta, un fan destacado ya. Daniel Alejandro Valderrama, buenas tardes, el panelista que nos acompañó nuestra presentación pasada y nos va a acompañar la próxima. Se presentan desde Medellín, buenas tardes de Medellín, Bogotá, desde Pensilvania, Caldas, todo el país, mire, Argentina, nos escriben, Bogotá, Colombia, nuevamente, desde la bella ciudad de Oaxaca, creo que se dice, ¿no? En México, yo creo que es en México. ¿De dónde más se conectan? Argentina. Bueno, igual le damos la bienvenida a todas las personas. Les insistimos a todas las personas, por favor, compartan esta transmisión en los grupos que tengan de todo el tema canábico, compártanla con sus amigos. Si nos siguen, compartan la transmisión. Si no nos siguen, síganos ahora. Este es el momento en que nos tienen que seguir. Al final del video vamos a dejar un link donde pueden poner su email y nosotros vamos a enviarles a todos ustedes todo el material que tratemos esta noche, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cannabis, obviamente, toda la transmisión, pueden verla, va a quedar grabada en nuestra fanpage y le vamos a dejar el link de nuestra página en YouTube para que puedan ver también la transmisión en ese momento, ¿no? Bueno, entramos en materia directamente. Te pregunto, Sebastián, que perdí a Sebastián ahí, ¿qué pasó? Perdí la distribución de Sebastián, a ver, dame. Se cambió, fue la distribución, sí, el Carlos fue el que se cambió. Bueno, les hago la primera pregunta de la tarde mientras vamos mirando este tema, ¿no? Yo hago una pregunta pues básica, ¿no? Mucha gente pregunta, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que fertilizar? ¿Por qué yo tengo que realizar cualquier tipo de fertilización? ¿Es necesaria? ¿Es obligatoria? Si yo no la hago, ¿qué sucede? Pregunto yo, le pregunto a Cristian, ¿qué nos puedes comentar desde el punto de vista agronómico? ¿Qué tan necesaria es la fertilización en una planta? Claro que es necesario y es importante. Digamos que en términos un poco técnicos las plantas tienen unos requerimientos de nutrientes y eso es lo que uno aporta cuando hace un proceso de fertilización. Entonces es importante y
de todos modos, usted puede hacer un cultivo sin necesidad de fertilizar, pero los resultados no van a ser tan positivos como cuando se usa algún tipo de nutriente adicional al que tenga el sustrato. Don Sebastián, ¿qué opina ahí en ese asunto? Digamos que sí, es importante hacer una fertilización, más no indispensable. Si tú tienes un buen sustrato ya con todos los componentes que necesita los requerimientos nutricionales de la planta, pues no vas a tener que gastar tanto de dinero en fertilizantes. Pero si tienes un sustrato pobre, pues obviamente necesitas fertilizar. Y lo que decía Cristian, también pues ahí va a estar la diferencia de una buena cosecha a una cosecha excelente, o sea, es como la alimentación de las plantas. Entonces, es la diferencia de alimentarse bien o no alimentarse bien. Pero, Eso se ve pero, reflejado en la cosecha. pero podemos definir, digamos que sí es posible establecer un cultivo de posible, cannabis claro. sin utilizar ningún tipo de fertilizante, Fertilizante. únicamente con abonos, Una o buena bueno, mezcla de sustrato. una buena mezcla de sustrato, correcto. Bueno, entonces, pasando directamente al punto, bueno, definimos, tú acabas de decir algo, Sebastián, que es definir un sustrato inicial, ¿sí? Sí. Llamémoslo así, digamos, partir en dos grandes elementos entre definir un sustrato inerte y definir un sustrato ya fertilizado. Mirando por lo que es una definición de sustrato en ese punto, que en donde pues finalmente lo que busca es que tenga ciertos componentes que el suelo aporta, ¿no? Entonces, ahí te pregunto, Cristian, ¿qué componentes como tiene que tener un sustrato y cómo los puedo yo aportar en cada momento? Bueno, pues digamos que depende del tipo de cultivo que usted tenga. Digamos, uno con un sustrato intenta de alguna forma imitar lo que hace el suelo, que es dos cosas principalmente. Una es brindarle un soporte físico a la planta para que crezca, donde crezcan sus raíces. Y la otra es el medio en donde están retenidos los nutrientes para que la planta los asimile a través de su sistema de raíz. Entonces, puedes tener un sustrato muy elaborado con diferentes insumos como de los más conocidos en cannabis que hay, que es la turba, la fibra de coco, la perlita, otros como la aralita, la vermiculita. O puedes hacer un sustrato más económico y más simple, que sería algo como para iniciar en el cultivo, que podría estar compuesto básicamente por la tierra o suelo. ¿Qué define que si es buena o no ese suelo que está usando? Pues el contenido de nutrientes que haya naturalmente en ese medio. Entonces, en la imagen lo que se está viendo es, digamos, la composición de un suelo ideal, que está compuesto por minerales, tiene materia orgánica y tiene un espacio que se llama espacio poroso, en el que circula el aire y por el que circula el agua que necesita la planta. David, te Sí, señor. pregunto directamente, en términos de cultivo, ustedes que tienen unos cultivos ya grandes, ya certificados, ustedes van a manejar directamente en suelo, ¿no? Van a manejar lo que es el cultivo, ya, vamos a poner ya la planta montada en lo que es el suelo, en la tierra común y la conocemos. ¿Existe alguna preparación previa para esa tierra o lo podemos hacer directamente en la tierra? Sí, sí, claro, bueno, digamos que el sustrato viene siendo como la casa de la planta. Entonces, bueno, en una casa, pues digamos, para un correcto crecimiento de la planta se necesita ciertas condiciones de ese sitio. Entonces, nosotros al utilizar esos fertilizantes, estamos garantizando las condiciones óptimas para que esa planta crezca pues de una manera ideal. Pero ¿qué sucede? Con un sustrato que, digamos una tierra, digamos, coger tierra digamos, de un parque
y la utilizamos en una planta, la planta no va a crecer igual que con un sustrato previamente preparado, ¿sí? Porque no tiene las condiciones y no tiene los micro ni macronutrientes que puede tener un sustrato con diferentes componentes. Y además la fertilización no va a ser igual de eficiente porque los micro y macrocomponentes no se van a liberar con la misma facilidad que como si se liberara con un buen sustrato. Entonces es muy importante la preparación de las plantas, del sustrato, porque sirve también para prevenir las plagas en las plantas. ¿Sí? Un sustrato con unos buenos microorganismos, con un pH controlado, tiene muchas más posibilidades de tener una planta con un mejor estado de salud y con un crecimiento más óptimo. Listo, don David. Bueno, Sebastián, vamos a hacer el ejercicio para todos, tanto para el autocultivador, que es supremamente novato, el que está iniciando, el que quiere aprender, el que nos ve ahorita en vivo, el que nos ve después en la grabación. Vamos a hacer el ejercicio de iniciar con un sustrato. Partamos de la base, ya tenemos un esqueje, ya tenemos la planta germinada, vamos a generar nuestro primer sustrato. Tengo las dos opciones, de arrancar con un sustrato ya preparado, como lo decía David, tomar un suelo, mejorarlo, aplicarle algún producto, o tomar un sustrato inerte, lo que decía también Cristian, tomar de pronto una perlita, tomar de pronto una fibra de coco. Vamos a hacer el ejemplo con una fibra de coco. ¿Cómo armaría ese sustrato ideal para iniciar sin tener que ponerle pues todos los fertilizantes? Al menos que sea lo básico para yo poder iniciar mi cultivo, Sebastián. Bueno, inicialmente usar una base rica en materia orgánica, entonces que puede ser el compost o el humus de lombriz o ¿cómo se llama? Leonardita. Hay varios tipos de sustratos que son ricos en materia orgánica. Ya después agregarle de pronto otros componentes digamos microbianos, también algo de algún mineral para que le dé porosidad y un poco de alguna fibra que puede ser la turba o algo para que tenga también retención de agua, puede ser la turba o el coco. Y ahí también depende de pronto, digamos, de los materiales que uno consiga y las condiciones en las que uno esté para hacer la mezcla. Si es 50% humus, 25% coco, 20% perlita. También, o sea, uno tiene que ver qué es lo que tiene a la mano y no tampoco estar comprando lo más caro del mercado. También hay cosas que se pueden reemplazar con cosas que son de más fácil adquisición. No hay que ir tampoco a comprar algo muy especializado. Eso sí es muy importante para los autocultivadores de igual novatos, porque, sí, por ejemplo, ideal es que sea aireado para que puedan crecer las raíces, pero que tenga buena retención de agua y tenga buenos nutrientes disponibles. Entonces hay que buscar la mezcla adecuada, depende de lo que uno tiene a la mano también. Y lo que siempre hemos dicho acá, ¿no? Hay que experimentar, hay que probar. O sea, el autocultivo sí, hay manuales, hay videos, hay cualquier tipo de cosas pero es que realmente lo que le da la experiencia a uno es probarlo, probar con un sustrato, probar con otro, probar el que uno tenga, conseguir de pronto ese material inerte. Lo que buscamos finalmente es que este cúmulo de elementos, ya sea con agua, con el aire, que lo puede dar el material mineral, los minerales, la materia orgánica, que es muy importante, que ya vamos para allá, qué fuentes de materia orgánica son buenas para todo el proceso, y pues obviamente los nutrientes, ¿no? Entonces es importante integrar lo que es una matriz de lo que es ese sustrato, y sea para el cultivo de cannabis o para la planta que ustedes quieran, ¿no? Entonces uno puede ahorrar mucho, tanto en fertilización posterior como en cuidado vegetal, por ejemplo, ¿sí? Porque todo ese esfuerzo que puede hacer un autocultivador, uno cuando inicia, comprar una semilla, pues que no son económicas, comprar un sustrato de pronto muy caro, comprar que sus materas y todo, y de pronto uno perder todo ese esfuerzo porque la planta creció y no tuvo buena aireación el sustrato. ¿Qué pasó? Se genera podredumbre en la raíz y se pierde toda la planta, y el esfuerzo de meses puede ser en ocasiones, ¿no? David, una pregunta en ese caso. Sobre suelo directamente, ¿ustedes qué tipo de materiales utilizan para generar aireación?
qué tipo de materiales utilizan para lo que es la estructura del suelo y la reposición de materia orgánica en lo que son los cultivos a gran escala. Sobre suelo directo, ¿sí? Bueno, lo más importante al iniciar sobre suelo directo es primero o sea, digamos, realizar una zanja y esa zanja esterilizar ese área, ¿sí? Porque es muy probable, es como el principal riesgo que tiene cultivar sobre suelo directo, que son los microorganismos o las plagas que pueden haber o que estaban en el área donde vamos a trabajar. Es importante esterilizarlo con cal. Después de nosotros al aplicar nuestro sustrato inerte, tenemos que aplicar microorganismos eficientes que nos ayuden también a controlar, porque digamos, estamos de cierta manera invadiendo ese espacio, entonces estamos movilizando cierto tipo de microorganismos. Entonces vamos a aprovechar los microorganismos que nos pueden funcionar el crecimiento de las plantas y vamos a intentar reducir en menor proporción los microorganismos que nos pueden perjudicar el crecimiento. Entonces, ya después hay que tener en cuenta el crecimiento de la planta que se va a llegar. Digamos, si se van a llegar unas plantas madres, se tiene que hacer una zanja mucho más grande que si se va a utilizar digamos, o para plántulas simplemente de cosecha. Y sí, y básicamente se tiene que tener en cuenta que las proporciones de riego son muy diferentes así se aplican en una maceta o si se aplica, por ejemplo, en un sistema hidropónico. Esas serían como tres cuestiones importantes. Sí, ya, el tema de riego yo creo que lo vamos a tocar específicamente en un punto que va a haber un capítulo exclusivamente para el riego y todo lo que son sus variables en cuanto al cultivo. Bueno, Cristian, ahí yo te hago una pregunta. ¿Existe otra opción también para iniciar mi autocultivo? Yo también puedo utilizar un sustrato totalmente inerte, obviamente lo que se hace es armarlo, y hacer una aplicación de fertilizantes únicamente líquidos. Y yo voy aportando exclusivamente los nutrientes que la planta va a obtener. ¿Existen ventajas, desventajas? ¿Existen? ¿Qué recomendaría, digamos, Cristian Alvarado en Grow Solutions para lo que es dicho sustrato, tanto para un autocultivador como para un propagador, como para una empresa? ¿Qué pensarías en ese punto? ¿De pronto el sustrato ya más preparado, ya de una vez con algo de nutrientes, o mejor netamente limpio y que la adición sea a través de líquidos por el sustrato? Bueno, pues al igual que David, yo soy más amigo de sembrar sobre el suelo. Hay algo muy importante en cuando usted está trabajando en suelo para cannabis medicinal y es que tiene que hacer una caracterización física y química de ese suelo donde usted está haciendo su producción. Debe asegurarse de que en ese lote o en ese sitio de cultivo no hay metales pesados, no hay residuos de pesticidas, que la estructura de la parte física de ese suelo pues permite que haya buena aireación, pero también que haya buena retención de humedad y de nutrientes. Y hay otras alternativas como las que mencionaba ahorita, dependiendo pues el tipo de sistema que usted tenga para hacer su autocultivo. Puede ser simplemente un suelo que sabe que es bueno, una tierra negra, a la que le adiciona un poquito de cascarilla para mejorar la aireación de ese sustrato. Y hay otras que he visto, unas muy avanzadas en las que integran, por ejemplo, una pecera en la que esa agua se pone a circular en un sistema hidropónico y lo que se usa en ese caso como sustrato pues es aralita o otro tipo de medios inertes. La desventaja que yo veo es que en el suelo pues hay microorganismos que es muy difícil que se establezcan en un medio inerte como podría ser estos que estamos mencionando. Entonces, por otro lado, tiene la ventaja en que usted está suministrando las cantidades de nutrientes en las exactas de acuerdo al estado en que se encuentre la planta. Entonces, digamos que ambas tienen pros y contras. A mí me gusta sembrar en suelo, pero siempre y cuando pues, las condiciones y las características lo permitan. Bueno, y en ese caso hay que entender un poquitico cómo es la dinámica de la raíz finalmente, porque es donde se va a poner
o sea, en el sustrato, ¿no? Donde podemos, Cristian nos lo decía, que existe una mayor densidad sobre los primeros 10 centímetros y pues las plantas, las raíces penetran hasta 2 metros. Pero yo en ese punto hago una pregunta. En cuanto estoy hablando de macetas, finalmente lo que dice Cristian pues es muy cierto, ¿no? Tiene que ver con el control que yo establezco. Al tener yo controlar la mayor cantidad de variables, pues puedo controlar una mayor cantidad, digamos, de nutrientes, de agua, pero pues hay que ser, digamos, ya muy específico y muy estudioso sobre el tema en cada punto, ¿no? Entendiendo cómo es la dinámica de la raíz, Sebastián, eh, si estoy hablando de macetas, ¿no? Ya estoy hablando de autocultivadores pequeños, yo quiero ya mi planta generada. ¿Por qué sí, por qué no tener tamaños diferentes en las macetas? Ya definimos cierto sustrato, pero pues ese tamaño grande o pequeño de las macetas cambia algo respecto, digamos, a lo que es el, cómo se esparcen las raíces en todo el sustrato. Sí, digamos que obviamente la planta se va alimentando el sustrato que tiene en el contenedor que tiene. Si es un contenedor pequeño, pues no va a poder crecer una planta muy grande porque se alimenta de esa cantidad de sustrato. Entonces, obviamente, mientras haya, digamos, como el cambio de materia, va a haber un mayor crecimiento radicular. Eso va a generar que las raíces crezcan y que, pues, se desarrolle mejor la planta. Porque, pues, si la raíz es sana, la planta probablemente va a ser sana. Entonces sí es importante ese cambio de macetas, porque ya la raíz va a haber un momento en que se consumió todo el sustrato que tenía para alimentarse y ya va a haber colonizado todo, no va a tener para dónde seguir creciendo. Entonces por eso es que uno usualmente plantula en un contenedor pequeño, hasta 500, 1 litro, las pone a crecer en un contenedor mediano y y ya las floras en una maceta más grande. Eso ya pues también depende de los propósitos y expectativas que uno tiene. Si uno va a querer florar una planta gigante, pues ya tienes que buscar un contenedor de más de 100 litros de sustrato. Eso sí es muy importante, establecer los objetivos. Y vuelvo y repito, y no me canso de repetirlo. Hay que probar, hay que ensayar, hay que experimentar, ¿sí? Hay que tomar muchas semillas, probar. Uno tiene acá en Colombia la capacidad de tener 20 semillas, 20 plantas de cannabis en su casa. En otros países, recientemente vi la noticia que en Argentina van a legalizar hasta tener hasta 8 plantas, creo. En diferentes países pues hay diferentes regulaciones, pero el punto es que uno debe tener más de una, pienso yo, ¿no? Obviamente dentro de las posibilidades que le permitan a uno. Probar, ensayar, hacer cambios, iluminación, vamos a hablar todo de iluminación, fertilización, de todo tipo. Pero yo hago una pregunta muy importante. Ya hablamos, digamos, del sustrato donde va soportado todo, que es como la base de ese elemento. Yo ahí le pregunto, Cristian, ¿qué tipos de fertilización hay? Sí, porque uno habla de fertilización, habla de abonos. Yo he visto que hay otro tipo de palabras que se aplican foliares, que se aplican, bueno, ¿qué tipos de fertilización hay y qué los diferencia uno del otro? Bueno, hay tipos de fertilización y hay tipos de fertilizantes también y abonos. En las fertilizaciones hay fertilización edáfica, que es la que se hace directamente al suelo o al sustrato que se está usando. Hay distintas fuentes para eso. Hay fertilización foliar, que es la que se hace mediante aspersión a las hojas, en las que se toma un fertilizante y se diluye en agua y se aplica por la parte del embés, que es por donde absorbe la mayor cantidad de nutrientes. El embés pues es la parte de abajo de la hoja. Y hay otro tipo de fertilización que ahora ha tomado fuerza y sobre todo en cultivos orgánicos, que es la fertilización biológica. ¿Qué es? Pues es como es la incorporación de microorganismos o de formas de vida que permitan o faciliten la disponibilidad de los nutrientes para la planta. Entonces, podríamos definir estos 3 tipos de fertilización. Y ya hay por el lado de los fertilizantes, hay fertilizantes químicos, hay fertilizantes orgánicos, hay biopreparados,
bueno, hay algunos de los que se están viendo en la imagen, pues son de los más comunes en cuanto a orgánico. Y hay algo importante de los fertilizantes y es su composición mineral. Cada uno, dependiendo de dónde provenga, pues tiene mayor cantidad de nitrógeno, de fósforo, de potasio, y eso es importante conocerlo para aportar las cantidades de nutrientes que necesita la planta en cada fase y también para no ir a pecar por exceso, porque es grave, es más grave irse con una intoxicación por un nutriente que tener una deficiencia. La deficiencia fácilmente se corrige adicionándole lo que le hace falta, pero una desintoxicación es mucho más complicada de solucionar. En ese punto, David, cuando uno aplica ya fertilizantes a gran escala, ¿sí? Ya vamos para los autocultivadores, pero cuando uno aplica a gran escala, nos decía Cristian, y pues como podemos ver, hay una larga lista de lo que son los abonos, digamos que se separa, pero por la norma técnica colombiana, la palabra, en donde aparecen abonos, acondicionadores de suelo, bueno, y ya fertilizantes son algo más como químico, pero por definición son básicamente lo mismo, son elementos que aportan cierta cantidad de nutrientes. Es la fuente de la cual se obtienen lo que define si son químicos o si son naturales, ¿no? Pues digamos, en esos tipos de fuentes hay miles, eso sí, de los que personalmente más me gustan, lo que es el humus de lombriz, porque es uno de los productos más completos que hay, porque tiene una gama microbiológica impresionante, una gran cantidad de materia orgánica, una gran cantidad de nutrientes. Es como el super fertilizante, digamos, de la naturaleza. Pero hay muchos más que pueden ver desde compost caseros. Mucha gente utiliza test de algún elemento, test de plátano, test de papa, test de ortiga, diferentes elementos que aportan diferentes cosas, ¿sí? En ocasiones son los nutrientes químicos, lo que es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, bueno, los que sea, que ya más adelante los vamos a ver. Y en otras ocasiones son algunos otros elementos, como hormonas, como incentivadores de crecimiento, como otro tipo de elementos. En cuanto a lo que es el elemento a gran escala, ¿qué es lo que preferiblemente se usa, David, para la reposición nutricional, tanto orgánica como inorgánica? Bueno, uno de los uno de los principales errores que se comete cuando uno está empezando en esto del autocultivo es sobrefertilizar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy pendientes de nuestra planta y al ver en algún momento que tiene algún tipo de coloración o de manchas, pensamos que es una carencia de algún macroelemento o microelemento. Pero puede ser posible que en la Tierra existe otro microelemento que no está favoreciendo la absorción de ese elemento en cuestión. Entonces, yo la recomendación que siempre doy es menos es más, ¿sí? O sea, fertilizar en pequeñas cantidades, pero constantemente. Si se puede, todos los días en el agua de riego ir aplicando fertilizante. Y la segunda recomendación que yo diría sería consistencia sobre intensidad. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros podemos ver en nuestra planta que hay una carencia de nitrógeno, o sea, vemos las hojas amarillas, sobre todo en la parte de abajo, amarillas claras, sobre todo amarillentas en la parte de abajo, y podemos pensar que es una carencia de nitrógeno. Entonces nosotros podemos utilizar algún tipo de fertilizante rico en nitrógeno, pero de pronto era que, lo que les digo, había otro macro elemento que no estaba favoreciendo la absorción de la planta del nitrógeno. Entonces, ¿qué hicimos? Sobrefertilizamos la planta. Y al sobrefertilizar la planta, por lo general se tiende a estresar. Entonces ya estamos ralentizando el crecimiento de la planta y no le estamos dando, en vez de darle más, de favorecer la planta, la estamos perjudicando. Entonces es importante mantener una fertilización estable y en el caso dado, porque todas las plantas, todas las genéticas tienen diferentes tipos de necesidades nutricionales. Entonces, en el caso aislado que se necesite, analizarlo y aplicar, digamos, potasio, magnesio, sodio, el micro o el macroelemento que estemos percibiendo que esté haciendo falta.
Bueno, igual quiero recordarle a cada uno de los asistentes en estos momentos que no olviden seguirnos, compartan esta transmisión con las personas que nombren ahí en los comentarios a las personas que quieren que vean este video, compartan sus preguntas, igual en este momento hay muchas preguntas que ya las vamos a ir resolviendo de a poquiticos. Una pregunta, Sebastián. Yo soy un autocultivador directamente, ¿sí? Y veo que David me dice, no, que es que yo tengo que aplicar un fertilizante, ya decidí qué fertilizante usar, pero yo tengo una pregunta, ¿cómo se aplican los fertilizantes? Yo sé que en ocasiones puede hasta parecer obvia, pero no necesariamente lo es. ¿Cómo se aplica un fertilizante? Pues de varios tipos de los que hay, ¿no? Ya hay pues para foliares, lo que nos decía Cristian, ¿cómo aplicar verdaderamente un fertilizante? ¿Y en qué tiempo, obviamente? Sebastián. Importante, sobre todo, pues leer la ficha técnica del fabricante. O sea, por lo general todos los fertilizantes en la ficha técnica o los productos agroindustriales o agroquímicos, todos en la ficha técnica vienen con la dosificación de cómo recomienda el fabricante eh, la aplicación. También obvio con las normas de bioseguridad adecuadas y todo, pues para que así sea orgánico, igual hay que manejarlo con, con normas de bioseguridad. Y pues básicamente seguir las recomendaciones del fabricante. Ya pues si son orgánicos, pues es mucho más fácil porque no hay como tanto embrollo al aplicarlos y no va a haber tanto problema en que haya una sobrefertilización. Pero sí, sobre todo asegurarse bien de qué vas a aplicar, o sea, leer bien la ficha del fertilizante y ver todas las recomendaciones. Eso es muy importante. Bueno, listo. Te pregunto, Cristian, en cuanto a, bueno, listo, leer la ficha, yo tomo un fertilizante cualquiera, tomo un líquido directamente, preparo una solución, acá dice 4 mililitros por cada litro de agua, preparo la solución, ¿cómo aplico directamente, por ejemplo, en este caso que es un fertilizante en base a humus de lombriz orgánico? Eh, sí dice que se puede aplicar foliar y se puede aplicar edáficamente. O sea, ¿qué truquitos tengo que utilizar para la aplicación? Lo que tú decías, yo tomo con un atomizador pequeño, utilizo el atomizador, aplico en la base de las hojas, ¿cómo hago? Aplico en el suelo, aplico un chorrito. Es mejor aplicar ¿Cómo es mejor aplicarlo directamente? ¿Cuándo es líquido directamente, Cristian? Eh, bueno, en caso del humus, hay que tener cuidado porque por lo general, si se usa directamente, o sea, puro sobre la planta o sobre el suelo, va a generar una quemazón. Es muy probable que queme sus plantas por un aumento en la conductividad eléctrica. Eh, entonces, esto trae en la etiqueta, como mencionaba ahorita Sebastián, unas instrucciones de uso y por lo general especifican si lo va a usar foliar, úselo a cierta dosis, que es menor casi siempre que cuando se usa directamente al suelo, pero necesariamente casi siempre va a ser necesario diluirlo en agua. Carlos David ahorita mencionaba un tema muy importante sobre la forma en que yo administro y es que es mejor aportar todo el tiempo así sea en dosis más bajas, pero que sea constante porque la planta absorbe los nutrientes a través de sus raíces desde una solución acuosa en la que están contenidos los nutrientes. Entonces es mejor que esté ahí disponible todo el tiempo para que a través de la transpiración la planta absorba esos nutrientes y los incorpore a sus tejidos. Hay que tener mucho cuidado, no necesariamente tener más fertilizante va a tener, significa más producción, llega un punto en el que se llega a la saturación y por más que usted gaste fertilizante no va a tener aumentos en los rendimientos o en la producción, sino que lo que va a generar es un estrés por un exceso de los nutrientes. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Eh, Además, pues cuando se hace la adición de nutrientes a través de
pues de constante a través de, puede ser de un fertirriego o de una regadera manual con la que yo riego todos los días mis materas, pues eso va a incrementar la eficiencia con la que la planta asimila los nutrientes que yo le estoy aportando. Ninguna planta es 100% eficiente, o sea, no absorbe el 100% de todo lo que yo le adiciono, pero el agua puede incrementar significativamente esta parte de absorción. Adicionalmente, hay que ser muy cuidadoso, no necesariamente porque sea orgánico quiere decir que no sea contaminante para el caso del cultivo, y sobre todo cuando se trata ya de la escala empresarial, pues hay que asegurar que no tenga bacterias que sean perjudiciales para su cultivo, pero también, al igual que lo que hablábamos ahorita en el suelo, hay que asegurarse de que no tenga metales pesados y que no vaya a haber trazas de otro tipo de sustancias que puedan afectar la calidad de mi flor o de mi extracto según el objetivo que tenga. Bueno, yo pienso en los autocultivadores mucho. Entonces yo soy un autocultivador, tengo mi planta, ya preparé un sustrato básico, preparé, digamos, conseguí un fertilizante que me recomendaron. ¿Cómo logro decidir en qué proporción yo tengo que aplicar el tipo de fertilizante? ¿Sí? Ya sea pues si lo aplico directamente o lo aplico con un elemento formulado, ¿yo cómo hago para saber si el producto que voy a comprar me sirve o no me sirve? ¿Cómo hago para saber si el abono, ya sea orgánico o inorgánico, me sirve o no me sirve? Hoy no creo que alcancemos, porque ya se nos va cortando el tiempo, a definir directamente lo que son las necesidades nutricionales de cada etapa. Eso lo vamos a dejar para la próxima ocasión, para de hoy en 8 días. Pero sí al menos poder decir, bueno, en términos generales, Sebastián, ¿cómo sería la proporción nutricional de lo que yo tengo que adicionar a mi cultivo, a mi autocultivo, pensándolo en términos personales, ¿sí? Para autocultivadores tanto novatos como profesionales. ¿Cómo sería la proporción Pues, para aplicación? bueno, en pocas palabras, pues hay que dividir esa fertilización según el estadio vegetal de la planta. Entonces, si está en vegetación, si está en vegetativo, pues hay que darle una fertilización mucho más rica en nitrógeno, que si está en floración, hay que darle una fertilización más rica en fósforo y potasio. Ya pues lo que les comentaba, digamos que la dosificación que para uno aplicarle a uno, digamos, el fertilizante, tiene que ser ya es directamente por el propio fertilizante, o sea, la ficha técnica. Eh, Básicamente, cuando son líquidos es muy poca la cantidad, es de 1 mililitro, 2 mililitros por litro de agua. Y cuando son, digamos, en otro tipo de presentación, pellets o gránulos, pues ya puede escogerse en disolverse primero o hacerlo, mezclarlo en el sustrato para que sea de liberación lenta. Y algo muy Como importante, también repetimos, hay que probar y experimentar. También hay que tener un poquitico de sentido común en cuanto al tamaño de la planta, ¿sí? Lo hablábamos la vez pasada con el tema del riego, lo hablábamos ahorita con el tema de la fertilización. Si es una plantica muy pequeña que no supera, no sé, 10, 15 centímetros, por ejemplo, uno compra un fertilizante que sea sólido para aplicación en pellets, pues hay que tener cierta proporción, ¿sí? Obviamente uno no va a pesar la planta y tener la materia viva, y si uno mira la ficha técnica del producto te va a decir por cada kilogramo de materia seca, bueno, no, tampoco, pero hay que tener un poquitico de percepción en cuanto al tamaño de la planta que yo estoy aplicando. Lo mismo, si ya es muy grande, de pronto, en ocasiones me puede hacer falta. ¿Por qué? Porque estoy usando una dosis muy baja. Generalmente los líquidos tienen ese tema, ¿no? Porque como yo lo aplico en el agua del riego, pues yo tengo que aplicarlo directamente, ya sea para grande o para pequeña, yo lo que aplico es una concentración, no un valor neto. Entonces, por ese lado como que me curo en salud directamente. Bueno, David, una última pregunta para cerrar ya esta parte y pasar a las fases de preguntas. ¿Qué tan importantes son los
la interacción con los microorganismos y los hongos. Entiéndase, por ejemplo, todo el mundo ha escuchado el tema de las micorrizas, las tricodermas, algunos otros fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo. Dentro de esa matriz orgánica que es el suelo finalmente, ¿qué tan importantes son los microorganismos en ese punto? Carlos David. Bueno, digamos que, pues, o sea, los microorganismos han estado antes de las plantas, o sea, antes de que existieran las plantas como se conocen hoy en día, los microorganismos estuvieron ahí. Entonces, entonces las plantas aprendieron a hacer sinergias con los microorganismos que estaban. Entonces, existen ciertas plantas que se favorecen con ciertos microorganismos que favorecen las plantas en su crecimiento, favorecen su sistema radicular, favorecen su sistema inmune. Entonces, digamos que los microorganismos pueden ayudar a fertilizar de una manera mucho más eficiente. Entonces, digamos, nosotros podemos utilizar un humus de lombriz, pero si la tierra no contiene los suficientes microorganismos, no se va a liberar con la suficiente velocidad como la que uno le gustaría. Entonces, yo quisiera agregar un poquito más de lo que está diciendo Cristian y Sebastián con respecto al riego, y es que pues nosotros vemos las necesidades de la planta y creemos que se las podemos dar. Por ejemplo, digamos, yo quiero tener una planta grande, entonces voy a aplicar mucho nitrógeno, pero el problema del exceso de nitrógeno es que la planta es muy propensa a plagas, ¿sí? Lo mismo el potasio ayuda a formar exceso de potasio, hace que la planta crezca y la distancia entre nodos es muy corta. Entonces tenemos que ver cómo con los microorganismos, con los micro y macroelementos, cómo hacemos una composición ideal para formar esa planta. Obviamente, pues nosotros todos vamos a jugar con las cartas que tenemos. No todos podemos fertilizar con Delta, no todos podemos, o sea, tener los mejores fertilizantes, pero sí podemos, por medio de nuestra experiencia, ir registrando cómo pueden hacer sinergia diferentes microorganismos con diferentes fertilizantes o diferentes, por ejemplo, las algas, también ahorita es muy común utilizarlas y pueden favorecer de una manera pueden favorecer bastante nuestra fertilización en nuestras plantas de cannabis. Muchas gracias, Carlos. Seguimos saludando a la gente. Directamente nos saludan desde toda Latinoamérica y bueno, yo creo que por el momento lo que tiene que ver con fertilización nos toca dejarlo hasta ahí porque se nos recorta y quiero pasar a las preguntas. Quiero decirle a la gente que no olvide compartir nuestro contenido, no olvide darle compartir al video, darle me gusta, seguirnos en YouTube. Ya vamos a dejar las redes sociales directamente ahí para que nos sigan, seguir a cada uno de nuestros compañeros, seguir a Carlos en Selva, seguir a Cristian en Growth Solutions, a Sebastián en Tisquesus Seeds. No olviden seguirnos. Pasemos a preguntas más específicas, ¿sí? En lo que tiene que ver directamente con la fertilización de nuestro cultivo. Nos pregunta directamente, a ver, ¿es bueno fertilizar varios fertilizantes? ¿Es bueno mezclar varios fertilizantes en floración? Por ejemplo, alguno en hidroponics y otro con Top Candy o bueno, alguna marca de la que sea. ¿Es bueno mezclar fertilizantes? Nos responde Cristian. Sí, es posible hacerlo, pero hay que tener cuidado por la compatibilidad que hay entre elementos. Entonces, lo que decía ahorita Carlos de que de pronto yo no tengo para comprar un Delta o un Top, eso no es para nada un limitante si yo quiero producir mis flores para autoconsumo. Generalmente los productos que son especializados para cannabis, pues la misma literatura que está dirigida a autocultivadores en muchas partes lo dice que no necesariamente son los mejores porque pueden ser productos que vienen muy diluidos y además son costosos. Entonces, uno puede hacer mezclas o de productos para cannabis o de otro tipo de fuentes de nutrientes que también sean orgánicos, que pueden ser más económicos y que finalmente
van a incrementar el rendimiento, la producción de flor. Entonces sí definitivamente es posible hacer mezclas, hay que revisar las fichas técnicas y basado en eso y en las compatibilidades que hay entre nutrientes, también hay unas tablas de balances entre nutrientes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esas mezclas. Nos sigue preguntando, nos pregunta Valentina, bueno, lo del trasplante lo vamos a tratar yo creo que en el siguiente video, pero te vamos a responder aquí el mensaje. Nos preguntan sobre fertilización. Una pregunta, ¿a cuántos días después de que haya salido la planta se comienza a fertilizar? ¿A los cuántos días de crecimiento? Y otra pregunta, ¿qué cantidades se utiliza de fertilizante por litro de agua? Bueno, lo de las cantidades, lo que decíamos, tiene que ver es con el fabricante y con la dosis, o sea, el tipo de producto que estés utilizando. Y pues, Sebastián, ¿qué opinas ahí? ¿A cuántos días la planta se debe comenzar a fertilizar? Después, después del mes, por lo menos, ya después de un mes de que ya tenga un buen sistema radicular la planta. Ya al mes ya puede uno empezar con un programa de fertilización. Preguntan, Carlos David, ¿ha escuchado? Nos pregunta Carlos David, bueno, ¿qué tal es el fertilizante de lentejas? Ahí mismo le contesta Daniel que pues no es un fertilizante, es un enraizante natural que produce, bueno, de eso creo que eso lo hablamos la semana pasada en lo que tenía que ver con podas y cortes. Eh, ¿Qué más nos dicen? ¿Los microorganismos son buenos o malos? Ya dijimos que son bastante buenos directamente. ¿Qué más nos preguntas? Bueno, ¿cómo saber qué tipo de elementos se necesita? Alejandro, lo que decíamos, cada etapa tiene su nivel. Vamos a entrar más a profundidad en nuestro próximo programa directamente. ¿Qué más nos preguntan? He escuchado que aplicar agua oxigenada para el agua de riego. ¿Se recomienda su aplicación? ¿Sirve la que venden en la farmacia, Carlos? El agua oxigenada, pues como su nombre lo indica, eh, ayuda bastante, sobre todo en las etapas de radiculación. Digamos, cuando uno va a esquejar, es muy bueno, uno la solución que aplicarle un poco de agua oxigenada. Además, ayuda a esterilizar un poco el agua. Entonces sí es recomendable, pero digamos, yo pues, en lo personal no manejaría un sistema de fertilización pues agregando agua oxigenada todo el tiempo, sino solo cuando vayas a quejar o digamos una planta que yo me di cuenta y no está enraizando pues a la velocidad que yo quisiera, le aplicaría de pronto un poco una solución con agua oxigenada. Pues hay que tener en cuenta que, digamos, si uno utiliza ciertos tipos de fertilizantes, por ejemplo, alcalino sobre todo, el agua oxigenada pierde su efecto. Entonces, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, esa clase de factores. Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay que recordar también que el agua oxigenada como tal es un, como dice su nombre, es un oxidante fuerte y pues mezclarlo con otro tipo de productos pues va a hacer que sea o que me dañe el otro producto o termino dañando mi agua oxigenada finalmente. Nos preguntan, Juan Camilo, bueno, él usa un fertilizante y la pregunta es, él lo usa con el riego. ¿Es bueno usarlo en todos los riegos, cuando la planta necesita varios riegos por semana, o es mejor una vez nada más por semana? Cristian, ¿qué le diríamos ahí? Eh, pues hay dos formas de hacerlo. Ambas son válidas, pero pues requeriría que usted, si lo hace constantemente, lo diluya. Y si lo hace una vez por semana, pues lo va a hacer un poco más concentrado. Va a diferenciarse en la eficiencia en que el nutriente absorbe los nutrientes, pero hay que tener mucho cuidado de no excederse en el agua porque un estrés por anegación o por inundación del sustrato, la planta de cannabis difícilmente lo soporta. Ella se adapta muy bien o puede superar cuando le falta agua, tiene una condición de sequía, pero una condición de inundación, muy difícilmente la planta se va a recuperar. Muchas gracias, don Cristian. Quiero recordarles, compartan este video, denle like, mencionen a la persona que quieren que vean este video. Y quedamos, nos queda en el tintero directamente. Vamos a pasar en nuestro siguiente video porque acá se nos acaba el tiempo. Vamos a hablar directamente
de lo que es fertilización en cada etapa. Vamos a hablar de fertilización en la etapa vegetativa, vamos a hablar de fertilización en la etapa de crecimiento, la germinación, vamos a hablar de fertilización en la etapa de floración, vamos a tocar temas de fertilización ya específicas en cuanto a los balances nutricionales que vamos a tocar, cuánto de nitrógeno, cuánto de potasio. Nos hace una última pregunta, los licuados de cáscara de banano, ¿qué cantidad de potasio aportan y cuántos gramos de cáscara necesitamos para hacer el licuado? Bueno, esto yo creo que se nos queda para el próximo programa porque tiene que ver con eso, con la proporción de potasio. Y hacía directamente, pues es que tú no puedes saber el contenido exacto de potasio que tiene la cáscara de banano que en ese momento tienes. Tendrá que mandarla a analizar a un laboratorio, lo cual no tiene sentido, ¿no? Y lo que, repetimos, lo que hay que hacer es experimentar, probar, tratar de encontrar soluciones. De pronto lo que nos decía David, tal vez no todo el mundo puede comprar un fertilizante importado. Hay productos muy buenos que se pueden encontrar en el mercado. Hay productos que uno mismo puede fabricar. Hay productos que igual finalmente lo que busca uno es entender el proceso. Y lo que queremos con todos es tratar de entender el proceso de fertilización en este punto, ¿no? Nos preguntan también, bueno, esta sí no entiendo esa pregunta. ¿Qué más nos preguntan? Bueno, listo. Y ya finalmente, quiero decirles, repetimos, sigan a Cristian, Grow Solutions 420 en Instagram, Sebastián Romero, Tisquesusasits en Facebook, David Mantilla, Disde Selva en Instagram y en Facebook. Derivados, ¿nos querías hacer una invitación, David, para mañana? Sí, bueno, primero agradecer por haberme invitado a este evento. Muchas gracias a Cristian y a Sebastián. Quería pues decirle a todos los autocultivadores que para adelante es una experiencia muy bonita, a mí me cambió mucho la vida y pues quería invitarlos también a que mañana vamos a compartir una experiencia con Daniel Sanabria, que es el CEO y fundador de Canap, que es una página y aplicación de productos alternativos, sobre todo concentrados en el cannabis. Vamos a hablar de pues el caso de éxito de él, de su experiencia como emprendedor y compartir ciertos consejos y recomendaciones para las personas que quieran hacer un emprendimiento a base de cannabis. Y lo último que yo quería agregar con respecto a los productos hechos o que uno hace es que pues es muy bueno. Por ejemplo, digamos, yo soy muy fanático de la ortiga y del tabaco de insecticidas. Me parece que son muy buenos. Lo importante, yo creo que de estos dos componentes es mantenerlos en un sitio aislado porque los olores pueden afectar a las personas que conviven con nosotros y pues a nosotros mismos tal vez. Entonces es como encontrar esa especie pues de, digamos, de balance, ¿no? De lo que nosotros podemos tener, conseguir por nuestra cuenta versus lo que nosotros podemos comprar y ver, digamos, si es mejor comprar algún tipo de producto o si es mejor nosotros tenerlo en nuestra huerta o tener almacenado en conservas. Y bueno, una última pregunta nos pregunta Bastard With. Dicen que utilizar una pastilla de planificación de mujeres triturada con agua y aplicar esto en riegos para floración, ¿qué tan cierto es? En este, digamos, yo te respondería, pues insistimos, ¿no? Hay que experimentar. Y si tú experimentas eso y funciona, pues genial. La verdad desconozco por completo cuál es el contenido químico que tiene una pastilla. Si alguien lo probó y a alguien le funcionó, por favor, escríbanos en los comentarios. A mi mamá le gustan mucho las flores y ella se ha utilizado esos productos, pero son esos, los Calmidol, los de para el dolor menstrual y eso, y para florar son muy buenos. Vea, pues la verdad, ese no lo conocía. Me dicen que funciona, que efectivamente las pastillas femeninas funcionan muy bien. Por favor, insisto, eso me parece. No me van a echar la culpa después que eran flores de otro tipo, no de cannabis. O sea, si van a probar en pequeñas cantidades y por favor no me vayan a echar la culpa a mí. O sea, es una experiencia. Estoy contando mi experiencia.
Ojalá les vaya bien a ustedes. Bueno, y lo que insistimos, a todos los autocultivadores hay que experimentar. Y los incitamos a hagan un reto, prueben, hagan un ejercicio, escríbanos, pregúntenos. Aquí estamos todos para tratar de responder lo que más puedan. Si ustedes tienen algún experimento, alguna prueba, algo que quieran probar, pruébenlo, envíen la foto y nosotros trataremos de compartirlos. Si ustedes también quieren opinar algo más a las personas que tal vez no pudimos responder sus preguntas, las vamos a responder en los comentarios en el transcurso de la noche. A cada uno vamos a responder con un link en el cual vamos a enviar todas las memorias de video, van a estar toda la presentación completa, obviamente toda la información que manejamos. Les recuerdo, nos vemos de hoy en 8 días para nuestra transmisión online. Vamos a hablar de fertilización, pero nos vamos a meter directamente con lo que son las dosis, vamos a hablar con los requerimientos nutricionales, vamos a hablar directamente con las etapas de crecimiento, que hoy no pudimos hablarlos por temas de tiempo directamente. Y nada, recuerden compartirnos, visiten www.vermilife.co, visiten nuestra tienda de autocultivo, visiten Grow Solutions 420 por si necesitan asesorías en todo tipo de cultivo, Tisque Susa Seeds, los productos de Selva que también están en vermilife.co, derivados, aceites, bueno, ahí hay varios productos derivados directamente de cannabis y todos con registro INVIMA. Entonces los invitamos a todos a seguir, si ustedes están viendo la grabación después de esto, compartan el video, comenten, hagan las preguntas que durante la semana igual vamos a seguirlas respondiendo. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, feliz tarde para todos. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Nos vemos mañana en el Instagram Live. Hasta luego, gente. Experimentar y autocultívense. Autocultívense. Hasta luego. Feliz noche a todos. Gracias. Ahí nos vemos.